¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes parecen caminar con un fuego que tú no tienes? ¿Por qué cuando ellos entran en un lugar, algo en el ambiente cambia? ¿Por qué sus palabras tienen peso, sus oraciones tienen respuesta y su sola presencia parece incomodar a las tinieblas? Hermanos y hermanas, lo que vas a descubrir hoy no es para todos. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Hay un umbral espiritual, una frontera invisible que la mayoría nunca cruza, no por falta de fe, sino porque se detienen minutos antes de alcanzarlo. Hoy te voy a revelar qué sucede cuando oras 1 hora al día. No es una fórmula mágica, no es una regla legalista. Es un principio espiritual que Jesús mismo dejó revelado en el jardín de Getsemaní cuando le preguntó a Pedro: ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Ese momento no fue casualidad. Jesús no estaba estableciendo una medida arbitraria. Estaba revelando una capacidad espiritual mínima para aquellos que quieren dominar la carne, activar el espíritu y cruzar el velo donde el cielo comienza a responder. Piensa en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo realmente pasas en oración cada día? No el tiempo que quisieras, no el tiempo que sientes que deberías, el tiempo real. Para la mayoría son 5 minutos. Tal vez 10 en un buen día, una oración rápida antes de dormir, una súplica apresurada antes de salir de casa. Y no te estoy juzgando, familia. Sé que la vida es agitada, sé que las responsabilidades se acumulan, sé que el cansancio es real. Pero hay algo que debes entender: el enemigo no ataca la oración, ataca la permanencia. Satanás no tiene problema con que ores 5 minutos. Lo que lo aterroriza es que permanezcas, que atravieses la resistencia inicial, que no te detengas cuando la mente divaga, cuando el cuerpo se inquieta, cuando el teléfono vibra, porque Él sabe algo que la mayoría de los creyentes no sabe. Hay capas espirituales que solo se atraviesan con persistencia. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. Daniel oró durante 21 días antes de que el ángel llegara con la respuesta. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual había una batalla. El príncipe de Persia resistía, y solo la persistencia de Daniel en oración activó la intervención celestial. Ana lloró y oró durante años en el templo antes de concebir a Samuel. Su permanencia no era desesperación, era determinación. Cada lágrima, cada súplica, cada momento de clamor estaba construyendo algo en el mundo invisible. Y cuando Dios abrió su matriz, no solo le dio un hijo, le dio un profeta que cambiaría a una nación. Hoy, hermanos, muchos oran, pero pocos perseveran. Muchos claman, pero pocos permanecen. Y es en esa permanencia donde se activa el poder. Es en esa hora donde el cielo reconoce que no estás jugando, que no viniste a recitar palabras vacías, que viniste a encontrarte con el Rey. Pero antes de revelarte las capas exactas que atravesarás, necesitas entender por qué Jesús eligió específicamente 1 hora, y lo que voy a mostrarte a continuación cambiará tu perspectiva para siempre. Getsemaní. El nombre significa prensa de aceite, un lugar donde las olivas eran aplastadas hasta que soltaban su esencia más pura. Y fue precisamente allí donde Jesús llevó a sus discípulos en la noche más oscura de su ministerio terrenal. Mateo 26:40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Captas la profundidad de esa pregunta? Jesús no estaba reprochando, estaba revelando. 1 hora. No pidió 12 horas de ayuno, no exigió una vigilia de toda la noche, pidió 1 hora. Y ellos no pudieron. Pero aquí está el secreto, familia. Jesús no estaba estableciendo una regla, estaba revelando una capacidad.
la capacidad espiritual mínima para dominar la carne y activar el espíritu. Porque en esa hora el cuerpo pelea, la mente se revela, el sueño ataca, las distracciones se multiplican, los primeros 20 minutos son una guerra. Tu cuerpo dice, ya es suficiente. Tu mente susurra, Dios ya te escuchó. El enemigo murmura, esto no está funcionando, pero si perseveras, si atraviesas esa resistencia, algo cambia. Entre los 30 y 40 minutos, la carga se aligera. La oración deja de ser mental y comienza a fluir desde el espíritu. Ya no estás rogando, estás comunando. Ya no estás hablando al aire, estás dialogando con el cielo. Y cuando cruzas la hora, cuando atraviesas ese umbral que la mayoría nunca alcanza, entras en una dimensión de vigilancia espiritual. Tus ojos se abren a lo invisible, tu corazón se alinea con el corazón de Dios. Tu espíritu comienza a cargar la atmósfera de su presencia. Hoy, hermanos y hermanas, la pregunta no es si puedes orar una hora. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de atravesar la resistencia? Si crees que esto ya es poderoso, espera, porque lo que voy a revelarte en el siguiente bloque te mostrará las capas espirituales exactas que atravesarás y lo que sucede en cada una de ellas. Esto es lo que el enemigo no quiere que descubras. Quiero que entiendas algo fundamental. La oración no es plana, no es un evento de un solo nivel donde entras, pides y sales. La oración tiene capas, dimensiones, profundidades que solo se revelan a quienes persisten. Imagina que estás buceando. En la superficie el agua es cálida, la luz es abundante, todo es cómodo. Pero si quieres alcanzar los tesoros escondidos en las profundidades, tienes que descender, y cada nivel que desciendes requiere más esfuerzo, más determinación. Así es la oración de una hora. Hay capas espirituales que se atraviesan con perseverancia, y en cada capa vencida se abre acceso a una dimensión más profunda. Primera capa, 0-20 minutos. La resistencia de la carne. Al principio, todo es batalla. Tu cuerpo no quiere estar ahí. Tu mente divaga. Piensas en las tareas pendientes, en lo que vas a comer, en lo que alguien te dijo ayer. El enemigo lanza distracciones como dardos, un mensaje que vibra, un pensamiento que interrumpe, una inquietud que no te deja concentrar. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Ya oré, dicen. Dios ya me escuchó, pero apenas están en la superficie. Esta primera capa no es el destino, es el filtro. Es donde Dios separa a los que oran por costumbre de los que oran con hambre. Segunda capa, 20-40 minutos. La transición del alma al espíritu. Si perseveras, algo extraordinario comienza a suceder. La carga se aligera. La oración que antes era un esfuerzo ahora comienza a fluir. Ya no estás buscando palabras, las palabras brotan. En esta capa el Espíritu Santo comienza a tomar control. Romanos 8:26 cobra vida aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es la capa donde el cielo reconoce tu constancia, donde los ángeles comienzan a moverse en tu favor, donde las puertas espirituales que estaban cerradas comienzan a crujir. Tercera capa, 40-60 minutos. El umbral de revelación y autoridad. Y entonces llegas al umbral, cruzas la hora, y algo cambia. Ya no eres el mismo que comenzó a orar. Tu espíritu está despierto, alerta, sensible. Tu corazón late al ritmo del corazón de Dios. En esta capa, el Espíritu Santo comienza a revelar secretos. Isaías 48:6 dice, «Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no conocías». Aquí es donde recibes estrategias para batallas que no sabías que ibas a enfrentar. Aquí es donde tu autoridad espiritual se activa de una manera que el infierno no puede ignorar.
Familia, estas capas no son teoría, son realidad espiritual. Y si quieres experimentarlas, no puedes detenerte en la superficie. Tienes que persistir, tienes que cruzar el umbral. Pero ahora viene lo más crítico. ¿Qué pasa exactamente en esos primeros 20 minutos? ¿Por qué la mayoría se rinde justo ahí? Lo que voy a revelarte a continuación te dará las armas exactas para vencer esa resistencia que ha detenido a millones. Hermanos y hermanas, quiero ser completamente honesto contigo. Los primeros 20 minutos de oración son los más difíciles. No porque Dios esté lejos, no porque tu fe sea débil, sino porque la carne y el enemigo saben lo que está en juego. Cuando te arrodillas, cuando cierras los ojos, algo se activa en el mundo espiritual. Las tinieblas reconocen que un hijo de Dios está buscando conexión con el trono, y en ese instante comienza la resistencia. Tu cuerpo empieza a sentir incomodidad, las rodillas duelen, la espalda se tensa, el sueño te ataca aunque hace 5 minutos estabas completamente despierto. De repente, tienes sed, tienes hambre, necesitas ir al baño. Todo tu ser parece conspirar para sacarte de ese lugar de oración. Gálatas 5:17 lo dice claramente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne no quiere que permanezcas, porque sabe que si atraviesas la resistencia, si vences los primeros 20 minutos, ella perderá el control, y el espíritu tomará el mando. Pero la resistencia no solo viene de adentro, también viene de afuera. De repente, alguien te llama. El teléfono vibra, un pensamiento urgente irrumpe en tu mente. El enemigo lanza distracciones como flechas, porque sabe que si logra interrumpirte, habrá ganado. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. La resistencia es la señal de que estás en el camino correcto. Si el enemigo no te resistiera, significaría que tu oración no representa ninguna amenaza. Pero cuando él pelea, cuando lanza distracciones, es porque sabe que del otro lado de esa resistencia hay poder. Entonces, ¿cómo vences esta barrera? Primero, decide antes de comenzar. No esperes a sentir ganas de orar 1 hora. Toma la decisión con anticipación. Establece el tiempo, apaga el teléfono, cierra la puerta. Segundo, habla en voz alta. La oración mental es fácil de interrumpir. Pero cuando hablas en voz alta, cuando tus labios pronuncian las palabras, la carne se somete. La atmósfera cambia. Tercero, usa la palabra. Cuando la mente divague, cuando las distracciones ataquen, declara un salmo. Proclama una promesa, porque la palabra de Dios es espada, y cada versículo que pronuncias corta las cadenas de la resistencia. Y sobre todo, no te rindas en los primeros 20 minutos, porque si perseveras, si atraviesas esa barrera, lo que viene después es glorioso. Si logras vencer estos primeros 20 minutos, algo sorprendente comienza a ocurrir. Una transición que cambiará por completo tu experiencia de oración. Y esto es lo que veremos ahora. Y ahora, familia, llegamos a un momento crucial. Si has logrado vencer la resistencia inicial, si has atravesado los primeros 20 minutos sin rendirte, algo extraordinario comienza a ocurrir. Entras en la transición. Ya no estás peleando, ya no estás rogando, ya no estás buscando palabras con esfuerzo. La oración comienza a fluir, y lo que antes era un deber, ahora se convierte en un deleite. Esta es la transición del alma al espíritu. Y es aquí donde muchos descubren lo que realmente significa orar, porque hasta este punto la mayoría de las oraciones son mentales, son listas de peticiones, son quejas. Pero cuando cruzas esta transición, todo cambia. Primera de Corintios 14:15 nos da una clave. ¿Qué pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hay una oración que viene del entendimiento, de la mente, pero hay otra oración que viene del espíritu, y esa oración solo puede ser activada cuando llegas a los 30 minutos, cuando persistes a pesar del cansancio. El Espíritu Santo comienza a tomar control. Él te lleva a orar por cosas que no sabías que necesitabas orar. Te revela nombres, te muestra situaciones. Te carga con intercesiones que no vienen de tu mente, sino del corazón de Dios. Y aquí es donde la oración se vuelve poderosa, porque ya no estás orando tus deseos, estás orando la voluntad perfecta de Dios. Y cuando oras la voluntad de Dios, la respuesta es segura. Esta transición también se manifiesta en tu cuerpo. La incomodidad que sentías al principio desaparece. El sueño se va. La inquietud cesa. Es como si tu espíritu despertara completamente y el cuerpo simplemente se sometiera. El cielo reconoce tu constancia. Los ángeles se activan. Las puertas espirituales que estaban cerradas comienzan a abrirse. Y lo que el enemigo intentó detener en los primeros 20 minutos ahora es imparable. Pero no te detengas aquí, porque aunque esta transición es gloriosa, aún no has cruzado el umbral completo. Aún queda una capa más, y esa capa es donde el poder se desata. Y lo que viene a continuación es aún más impactante. Voy a mostrarte qué sucede en el mundo invisible cuando tu oración se extiende. Porque hay fuerzas angelicales esperando ser activadas. Y esto es lo que cambiará todo. Hermanos, hay algo que sucede en el mundo invisible cuando tu oración se extiende más allá de lo habitual. Algo que la mayoría de los creyentes nunca experimenta porque se detienen demasiado pronto. En Daniel 10 encontramos una de las historias más impactantes sobre la oración persistente. Daniel ayunó y oró durante 21 días. 21 días sin respuesta aparente. Pero el versículo 12 nos revela lo que estaba ocurriendo en lo invisible. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Captas lo que acaba de decir el ángel? Desde el primer día la oración fue escuchada. Pero hubo una batalla en el mundo espiritual. El príncipe de Persia resistió durante 21 días hasta que Miguel intervino. Esto nos revela una verdad poderosa. Tu oración genera movimiento en el cielo. Cuando oras, estás activando fuerzas celestiales, estás enviando órdenes al mundo espiritual, estás abriendo puertas que estaban cerradas. Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están listos para moverse, pero no se mueven cuando nuestras oraciones son demasiado cortas, demasiado superficiales. Cuando tú permaneces, cuando cruzas el umbral de la hora, el mundo celestial opera con mayor libertad. Es como si tu persistencia abriera un portal por el cual la gloria de Dios desciende y las fuerzas angelicales actúan. Y si la respuesta que has estado esperando está siendo retenida, no porque Dios no quiera dártela, sino porque no has orado lo suficiente para desatar la intervención celestial. Pero ahora quiero mostrarte algo aún más personal. Cómo esta oración extendida cambia la atmósfera exacta donde tú vives, porque lo que voy a revelarte tiene el poder de transformar tu casa completa. Familia, tu casa tiene una atmósfera espiritual, tu mente tiene una atmósfera, y esa atmósfera no es neutra, está siendo influenciada constantemente, ya sea por la luz del cielo o por la oscuridad del infierno. Cuando oras 1 hora al día, no solo estás hablando con Dios, estás cambiando la atmósfera, estás desplazando la oscuridad. Estás invitando a la presencia de Dios a saturar cada rincón de tu existencia.
Segunda de Corintios 3:17 declara: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad, no opresión, no ansiedad, no miedo. Piensa en tu propia casa. ¿Hay paz o hay tensión? ¿Hay gozo o hay pesadez? Muchas veces la atmósfera negativa tiene su origen en lo que está pasando espiritualmente, no físicamente. Cuando una familia deja de orar, cuando la palabra de Dios deja de resonar en las paredes, la oscuridad encuentra espacio. Pero cuando tú decides orar 1 hora cada día, todo cambia. La presencia de Dios desplaza la oscuridad. El peso se levanta, la paz regresa. En Éxodo 33:14, Dios promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la oración extendida es la invitación más poderosa que puedes hacer. Hoy declara sobre tu casa: la luz del cielo desplaza toda oscuridad. La presencia de Dios satura mi atmósfera. Donde yo habito, el infierno no tiene lugar. Y ahora viene el momento más poderoso. ¿Qué sucede exactamente cuando cruzas la hora completa? Esto es lo que separa a los guerreros de los turistas espirituales. Y ahora llegamos al momento más poderoso. Has vencido la resistencia, has transitado del alma al espíritu, has activado el mundo angelical y ahora cruzas el umbral de la hora. Cuando cruzas la hora en oración, entras en el estado de vigilancia espiritual. Marcos 14:38 nos revela: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar no es simplemente estar despierto, es estar alerta en el espíritu. Es discernir los movimientos del cielo y las estrategias del infierno. Y esa vigilancia se activa cuando has permanecido lo suficiente como para que tu espíritu esté completamente despierto, completamente alineado con el Espíritu Santo. En este punto, el Espíritu Santo comienza a revelarte secretos. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te mostrará cosas que están por venir, te revelará nombres, te dará estrategias para batallas que aún no has enfrentado, te abrirá entendimiento sobre pasajes bíblicos que antes estaban cerrados. También alineará tu corazón con el corazón de Dios. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir se adquiere permaneciendo en la presencia. Y si Dios tiene un plan específico para tu vida, que solo te será revelado cuando llegues a este nivel de oración. Y si hay puertas esperando ser abiertas, pero las llaves solo se entregan a aquellos que permanecen. Estas experiencias no son para supercristianos, son para aquellos dispuestos a pagar el precio de la permanencia. Y ese precio es 1 hora al día. Pero hay algo más, la diferencia entre orar tus deseos y cargar el corazón de Dios. Y esto es lo que veremos ahora. Hermanos, cuando llegas a este nivel de oración, algo cambia. La oración deja de ser una lista de peticiones personales. Entras en un lugar sagrado donde Dios comienza a compartir sus cargas. Imagina que un amigo te abre su corazón y te dice: quiero compartir contigo lo que anhelo. Esa es intimidad profunda. Y eso es lo que sucede cuando cruzas el umbral. Dios comparte sus oraciones contigo. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas son revelaciones del corazón de Dios. Sus planes, sus anhelos para las naciones, las familias, los individuos. Y cuando comienzas a orar desde ese lugar, cuando oras lo que Él quiere, la respuesta es segura, porque estás orando la voluntad perfecta de Dios. Primera de Juan 5:14-15.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El problema es que la mayoría no conoce la voluntad de Dios porque no permanecen lo suficiente en su presencia para que Él se la revele. Ezequiel 22:30 revela el anhelo de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores, hombres y mujeres que se pongan en la brecha por otros, que carguen el corazón de Dios, que clamen por ciudades, por familias, por generaciones. Y cuando tú cruzas la hora, el Espíritu Santo te cargará con esas intercesiones. De repente estarás orando por alguien que no conoces y sabrás que estás cargando el corazón de Dios. Y ahora viene algo que cambiará tu perspectiva, la metáfora de la esponja. Porque hay una diferencia abismal entre tocar la superficie y sumergirte completamente. Imagina una esponja seca. Si la sumerges por solo un segundo, apenas se mojará, pero si la dejas sumergida, se satura. Y cuando la sacas, el agua no solo está en ella, fluye de ella. Así es la oración extendida. Oraciones cortas tocan la superficie, pero no saturan. Y cuando sales, rápidamente vuelves a secarte. Pero cuando permaneces una hora, cuando te sumerges completamente, tu espíritu se satura. Y esa saturación te acompaña. Sales de la oración y la presencia va contigo. Entras en una reunión y la atmósfera cambia. Hablas con alguien y tus palabras tienen peso. No es que seas más espiritual, es que estás saturado. Hechos 4:13 sobre Pedro y Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los reconocieron porque habían estado con Jesús. Esa presencia los saturó de tal manera que era imposible ocultarla. Cuando Moisés bajó del monte después de 40 días, su rostro resplandecía. Él no buscaba resplandecer, buscaba a Dios, y la saturación fue inevitable. Lo mismo puede suceder contigo, pero no con oraciones de 5 minutos, sino con inmersión total. Y aquí está lo más poderoso. Cuando estás saturado, cargas la atmósfera de Dios donde vas. Tu sola presencia trae luz, porque no es tu presencia, es la presencia de aquel que te saturó. Pero esto no termina aquí, hay algo más, la estamina espiritual. Porque una cosa es tener un momento poderoso, y otra es construir resistencia para las guerras que vienen. Hermanos, la oración prolongada fortalece el espíritu. Piensa en un atleta. Si entrena 5 minutos al día, jamás correrá un maratón. Pero si entrena 1 hora diaria, su resistencia aumenta. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando oras solo minutos, tu espíritu permanece débil. Y cuando llegan batallas intensas, no tienes estamina para resistir. Pero cuando oras 1 hora cada día, tu espíritu se fortalece. Se desarrolla resistencia espiritual. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese fortalecimiento se construye en el lugar secreto, en la permanencia. Daniel enfrentó el foso de los leones, pero su estamina fue desarrollada día tras día en oración, hasta que cuando llegó la prueba más grande, su espíritu no tembló. Pedro negó a Jesús 3 veces porque no había desarrollado estamina. Pero después de Pentecostés, después de noches enteras en oración, se convirtió en un hombre inquebrantable. ¿Qué cambió? Su estamina espiritual. Si sientes que cada batalla te derriba, no es porque Dios te abandonó, es porque no has desarrollado la estamina. Y esa estamina se desarrolla en un solo lugar, en la oración extendida.
Cada hora que oras, cada barrera que vences, estás construyendo resistencia. Y llegará el momento en que las batallas que antes te destrozaban ya no tendrán poder sobre ti. Ahora viene algo que muy pocos comprenden: el factor tiempo. Porque hay una dimensión de gloria reservada solo para aquellos que no desprecian dar tiempo a Dios. Hermanos, vivimos en un mundo de inmediatez, comida rápida, entretenimiento instantáneo, y lamentablemente esa mentalidad ha infectado a la iglesia. Queremos avivamiento, pero no queremos ayunar. Queremos milagros, pero no queremos interceder. Queremos poder, pero no queremos permanecer. Pero hay una dimensión de gloria reservada exclusivamente para aquellos que no desprecian el factor tiempo delante de Dios. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Y en esa persistencia se desatan cosas que la oración rápida nunca alcanzará. Moisés pasó 40 días en el monte, y cuando bajó no solo tenía tablas de piedra, tenía revelación completa. Todo eso no se recibe en 5 minutos. Jesús pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él entendía que hay cosas que solo se reciben cuando das tiempo, porque el tiempo delante de Dios no es un requisito religioso, es una postura de honra. Cuando le das tiempo a alguien le dices: tú eres más importante que mis ocupaciones. Y cuando le das tiempo a Dios, Él responde. Pregúntate: ¿cuánto tiempo le estoy dando realmente a Dios? No el tiempo que sobra, el tiempo intencional, porque el poder no está en la prisa, el poder está en la permanencia. Y ahora llegó el momento de activar todo lo que has aprendido. Porque no basta con saber, hay que aplicar. Y esto es lo que haremos ahora. Y ahora, familia, hemos llegado al momento más importante de este mensaje. No solo has aprendido, ahora vas a activar. No te quedes como un espectador, participa. Porque esta oración no es solo información, es transformación. Quiero que donde estés, cierres tus ojos, pon tu mano sobre tu pecho y repite conmigo con convicción: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de cruzar el umbral. No me conformaré con oraciones superficiales. No me detendré donde otros se rinden. Rompo toda distracción. Rompo toda pereza espiritual. Rompo toda resistencia de la carne. Declaro que a partir de hoy mi vida de oración será diferente. Daré tiempo. Permaneceré. Cruzaré el umbral de la hora. Espíritu Santo, ayúdame, fortalece mi espíritu, dame estamina espiritual, satura mi ser de tu presencia, activa en mí el don de la intercesión profunda, revélame tus secretos, muéstrame tu corazón, que mi casa sea saturada de tu gloria, que mi atmósfera sea cambiada, que mi vida sea un testimonio vivo del poder de la oración extendida. En el nombre de Jesús lo declaro, lo creo y lo recibo. Amén. Ahora abre tus ojos. Algo acaba de cambiar. Tal vez no lo sientas ahora, pero lo verás en los próximos días.